Seguimos conversando con el abogado constitucionalista José Vicente Haro. Estamos tratando de profundizar en los lapsos de los que dispone la MUD para poder convocar el referendo revocatorio del mandato presidencial. Nos explicaba que el primer trámite es solicitar estas cerca de 200.000 firmas, que es el grupo promotor de la iniciativa, pero hay una cosa que nos faltó por decir en el segmento anterior, que es que a esas firmas hay que ponerles la huella, y que no es donde usted firmó, sino donde usted vota. Sí, eso es muy importante destacarlo. Una vez que nosotros estampemos nuestra firma y datos, incluyendo la huella, en lo que es la planilla entregada por el CNE finalmente a la oposición, luego viene un proceso que establece la resolución del CNE que aplica en esta materia, un proceso de verificación de la huella dactilar o un proceso de verificación de lo que son las firmas y los datos que puede hacer el CNE. Entonces, frente a esto es muy importante destacar que la planilla incluye un dato que es la solicitud del domicilio. El domicilio debe corresponderse con, y es lo más recomendable, con el centro de votación que tengamos nosotros como centro de votación elegido en el registro electoral. Entonces nosotros estampamos nuestra firma, ponemos el domicilio, ponemos todos nuestros datos, apellidos, nombres, ponemos nuestra huella. Luego de recopiladas todas esas más de 200.000 firmas, porque la oposición aspira a no llevar el 1% como he dicho, sino el 5 o 6%, vamos a poner que lleven 1 millón de firmas, por ejemplo, ante el CNE. Entonces el CNE lo que hace es pasar una etapa de verificación y revisión de las firmas y las huellas. Entonces, en este caso existe la posibilidad, y lo establece la normativa electoral, de que el CNE solicite la validación de esas firmas a través de lo que es la verificación de la huella dactilar en el centro de votación correspondiente. Entonces allí empieza a abrirse otro plazo, es decir, concluido este plazo de 30 días de recolección de firmas, que se puede acortar si la oposición entrega antes las firmas al CNE, comienza un plazo de verificación de firmas por parte del CNE. Luego el CNE fija los centros y puntos de votación donde tienen que ir los electores a validar la huella y a validar sus datos con cédula en mano de que ellos efectivamente han firmado esa planilla. El CNE tiene que, y tiene para ello un plazo de aproximadamente un mes entre lo que es verificación de toda la data, instalación y selección de los centros de votación para que la gente vaya a ratificar la firma y huella, y lo que es la realización y ya la fijación de las fechas en las cuales las personas, los ciudadanos, van a poder ir a hacer esa verificación, ratificación de su firma y huella. Esto puede durar aproximadamente 75 días como máximo. Solamente este primer paso de constitución de lo que es el grupo promotor para lo que es un referendo revocatorio. Como máximo, he dicho, puede acortarse, por ejemplo, si la oposición, en lugar de invertir un mes para recolectar las 200.000 firmas, lo hace en una semana, lo hace en 2 semanas. Que eso será en menos tiempo. Ya se ha dicho que va a ser así y es sano y es saludable. Anticipándose a ese escenario, ¿no? Anticipándose a estos escenarios. Entonces, bueno, vamos a poner un escenario en el cual se logran acortar ciertos plazos, el CNE se acoge a los plazos máximos que tiene, entonces en 60 días aproximadamente, entonces tendremos ya, si se cumplen todos los requisitos, constituido un grupo promotor de electores del referendo revocatorio. Es decir, un grupo de 200.000 ciudadanos registrados debidamente ante el CNE como grupo promotor del referendo revocatorio. Entonces, en ese momento, ese grupo promotor ya solicita la activación a través de la organización política que lo está apoyando, que es la Mesa de la Unidad, solicita la activación del procedimiento para el referendo revocatorio y viene la segunda etapa. ¿En qué consiste la segunda etapa? Esta segunda recolección de firmas. Exactamente. Esta segunda etapa es la etapa más complicada, porque es la etapa que depende todo del CNI. Allí quien recoge las firmas y quien recoge las huellas ya es el CNE, pero ya se trata de la recolección de el número de firmas que alcance al 20% de electores inscritos o registrados en el registro civil y electoral. Algo así como 4 millones de personas, ¿no? Entonces aquí el CNE comienza teniendo un plazo de 15 días
para fijar los centros y puntos de recolección de firmas a nivel nacional en todos los estados, en todas las poblaciones. Y entonces allí se fijan esos puntos y centros de recolección de firmas. El CNE luego tiene que habilitar toda la maquinaria, funcionarios y ciudadanos y designarlos para que hagan el servicio electoral y para que puedan estar allí. Y el CNE señala las fechas en las cuales se van a recolectar las firmas. Son 3 días que señala la resolución que tiene que dar el CNE para recoger 4 millones de firmas y huellas, es decir, manifestaciones de voluntad. Esto aproximadamente puede durar para que se haga un mes adicional para que lleguemos a esos 3 días. Entonces estamos hablando de dentro de 60 días, 90 días aproximadamente, podríamos estar nosotros participando ya en lo que es esa jornada de 3 días, donde tenemos que acudir 4 millones de venezolanos a los centros electorales que nos corresponden a estampar nuestra firma y nuestra huella para solicitar que se realice el referendo revocatorio. Eso es ya la convocatoria como tal al referendo revocatorio. Y eso lo hace el CNE. Y luego viene una auditoría de 15 días, donde el CNE en 15 días verifica si esas firmas y huellas de 4 millones de personas están adecuadas, se corresponden, son válidas y cumplen con el requisito constitucional de ser 4 millones de electores, un 20% de electores inscritos al registro electoral, como lo dice el artículo 72 de la Constitución. Me voy a la pausa. Al regreso. No solamente depende de esto del Consejo Nacional Electoral. Vista la actuación del Tribunal Supremo de Justicia, yo me pregunto también qué aspectos de lo que aquí ocurra, porque ahora la verdad es que lo que ocurre es que a cada rato hay una interpretación de la Constitución. Hay una interpretación de la Constitución para decir que la ley que se aprobó en la Asamblea Nacional entonces no es ley, ¿no? Y eso es una cosa que también me gustaría abordar, un aspecto que también me gustaría abordar, para dejar a mi televidente, doctor Aro, claro de a qué se enfrenta si aspira lograr revocar el mandato de Nicolás Maduro. Y también mi televidente oficialista, saber cuál es el análisis que podemos plantear aquí de lo que está ocurriendo. Vamos a la pausa, ya venimos.